Nuestro trabajo de contestar la guía. Esta vez va a ser en el área de ciencias sociales. Recuerden, esto es muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Ok, primera pregunta. ¿Cuáles son los periodos en los que el positivismo clasifica la historia? Ok, positivismo. ¿Qué es el positivismo? La filosofía que surge durante el siglo XIX en Francia, el padre del positivismo, Augusto Comte. ¿En qué consiste el positivismo? En crear un método científico que pueda generar leyes comprobables, ¿sale? Entonces, tienen fe en la ciencia y también una fe ciega en un concepto muy importante, una fe ciega en el progreso, de tal manera que el positivismo desde la historia o el positivismo en la historia es la explicación de la historia a través de etapas progresivas o evolutivas. De tal manera que cuáles son las etapas que yo te enseñé. Vamos a buscar. Ok, opción C. Así te lo mostré en el curso. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué tienen las demás opciones? Eh, Van a tener sobre todo sistemas económicos, que también lo vimos en el curso, ¿sale? Vamos a checar. Opción A tiene comunidades primitivas, ok, esto es demasiado ambiguo, pero esclavismo es el sistema económico de edad antigua, feudalismo es el sistema económico de edad media, capitalismo y socialismo son sistemas económicos que van a estar en disputa, sobre todo durante Guerra Fría. Opción A no puede ser, ¿ok? Opción B, comunidades primitivas, otra vez la ambigüedad. Modo de producción asiático, bueno, esto podría ser esclavismo, eso ya es sistema económico. Feudalismo, sistema económico. Capitalismo, comunismo, sistema económico. Esto no puede ser. Opción D, prehistoria, esta sí es una etapa. Antigüedad clásica, yo le llamo época clásica. Baja edad media, me gusta. Alta edad media. Y capitalismo, ¿qué hicieron? Te metieron un sistema económico al final, por lo tanto no puede ser. Repito, opción correcta es opción C. 94. Acontecimiento político que expandió las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en la Europa del siglo XIX. Ok, vamos a ponerlo así. Napoleón Bonaparte es el modernizador de Europa. Primero se convierte en el gran defensor de la República Francesa después de la Revolución Francesa. Eh, 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 es el defensor de la República y lucha contra los países de la Santa Alianza, ¿ok? ¿Cuál es la gran importancia de Napoleón? Que en Europa va deponiendo, es decir, quitando las monarquías e implementando un nuevo sistema de gobierno que son las repúblicas. Por lo tanto, las guerras napoleónicas, la invasión napoleónica o el periodo napoleónico es un periodo de expansión de las ideas liberales, ¿sale? Cosas importantes que va a hacer Napoleón, aparte de cambiar el sistema político europeo, va a ser la homologación de pesos y medidas, la homologación de la moneda europea, la creación del código civil, la creación del registro civil, la creación de universidades en Europa, la creación de liceos, de hospitales, de tal manera que pues la opción sería opción A, las guerras napoleónicas. Veamos las opciones para ver qué nos dicen. La guerra de sucesión, si se refiere a la guerra de Estados Unidos que es de 1861 a 1865, no, no puede ser. Primero, esto es en América, es una guerra entre estados del norte y estados del sur en Estados Unidos, y es una guerra sobre todo para combatir el esclavismo. Guerras de religión, demasiado ambiguo, esa no tiene nada que ver.
La guerra de reforma es una guerra mexicana, es también llamada la Guerra de los Tres Años, del 58 a 1861, y es un conflicto entre liberales y conservadores, nada que ver, ¿sale? Opción A, las guerras napoleónicas. La doctrina económica, pregunta 95. La doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de, ok, vamos a checar, de intervencionismo. No, no puede ser. Adam Smith quiere que su sistema económico esté completamente desligado de las leyes del gobierno o las leyes del Estado. Por lo tanto, no puede haber un intervencionismo. Opción D, no puede ser. Opción C, mercantilismo. Me gusta. Me gusta. ¿Cuál es el problema? Que este concepto aparece aproximadamente hasta siglo XIX con imperialismo, ¿sale? El imperialismo y el auge de la revolución industrial. En cambio, Adam Smith lo tenemos en siglo XVIII, ¿ok? Padre del liberalismo económico. Opción C no puede ser. B, proteccionismo. No. Adam Smith es la misma idea que la opción D. No quiere que se meta el Estado en asuntos económicos, por lo tanto no puede haber un proteccionismo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Opción A, libre cambismo, podría ser también libre mercado, que consiste, les repito, en esta postura en la que las leyes de la economía y las leyes políticas no están directamente ligadas en la concepción de Adam Smith, ¿sale? Recuerden que habla de la mano invisible que mueve todo en el mercado, y esta mano invisible es la mano del dinero, ¿sale? El dinero trabajando por sí mismo, rigiendo el mercado por sí mismo. Pregunta número 96. Identifica en el orden respectivo los nombres de los creadores del socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. Ok, vamos a ver. Socialismo utópico. ¿Quiénes tienen que tener de rigor? Y los vimos en el curso. Tienes que tener a Robert Owen, tienes que tener a Louis Blanc, tienes que tener al conde de Saint-Simons, tienes que tener a Charles de Fourier en socialismo utópico. En socialismo científico, a dos grandes. Primero, Carlos Marx. Segundo, Engels. En anarquismo, tienes que tener a Bakunin. Entonces, vamos a ver, vamos a checar las opciones. Opción A, Engels. Engels no es utópico, por lo tanto, ¡pum! La desechamos. Opción B, Brudel. Este es más bien un filósofo que tiene que ver con la historiografía. Popper es un filósofo que tiene que ver realmente con todo, con filosofía de la ciencia, con historia. Entonces, no puede ser. En cambio, veamos la opción C. Dice Luis Blanc, ok, este sí es socialista utópico. Carlos Marx, ok, socialismo científico. Y luego Mikhail Bakunin, ok, ya lo tenemos ahí, anarquismo. ¿Sale? La respuesta correcta es opción C. Veamos la D. Dice Luis Fourier o Charles Fourier, me parece correcto, pero luego te ponen incluso te los están poniendo mal, es Robert Owen, no es Charles Owen, y luego Henry de Saint-Simon, ok, todos estos serían utópicos, no puede ser, opción C es la opción correcta. Pregunta número 97. Causas que originaron el imperialismo. Ok, recuerden, en el último tercio del siglo XVIII aparece la revolución industrial, que siempre les digo, no hay una fecha, es más bien un proceso que viene desde la Edad Media. En la Edad Media teníamos al gremio, en Renacimiento aparece el taller, y con el taller la figura del maestro, pero ya al final del siglo XVIII aparece la fábrica, y con la fábrica el obrero. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro y el obrero? El maestro conoce todo el proceso de manufacturación de sus productos, el obrero solamente conoce o hace
una sola actividad y esta es la razón por la que el obrero va a ser explotado, ¿sale? Pero tenemos esto siglo XVIII, ¿ok? En siglo XIX aparece el imperialismo. ¿Por qué? Porque hacen falta buscar o apoderarse de colonias para obtener materias primas. Esto es lo que te va a salvar en esta pregunta, ¿sale? De tal manera que vamos a la opción A. Dice favorecer el desarrollo de las colonias. Es decir, el imperialismo lo que busca es que las colonias crezcan, sean fructíferas. No, al contrario. ¿Ok? El colonialismo del siglo XIX lo que pretende es apoderarse raspazmente de colonias de países poco civilizados para obtener de ahí colonias. Opción A no puede ser. Opción B, promover la religión y la cultura, nada que ver, ¿sale? Lo que quieren es apoderarse de países para obtener materias primas. Opción C, buscar mercados y materias primas, sí, esa es la respuesta correcta. ¿A qué se refiere con buscar mercados? Igual, en siglo XIX lo que vamos a tener es lo que lo he mencionado en otro video. Eh, Hay algo que se llama Guerra del Opio en siglo XIX. Inglaterra abre el mercado comercial con China a la fuerza, introduciendo primero opio, haciendo que la juventud se convierta adicta al opio. Una vez que la juventud quiere comprar o que el mercado quiere comprar o adquirir más opio, ellos los obligan a comercial, ¿sale? Entonces es esto, busca de mercados, apertura de mercados y búsqueda de materias primas. Opción C. Opción D dice facilitar la migración de mano de obra. No, nada que ver. Pregunta número 98. Selecciona dos causas de la Primera Guerra Mundial. Causas de la Primera Guerra Mundial. Pues, ok, ¿qué tendríamos? La paz armada. ¿Qué pasa durante paz armada? Uno, creación de alianzas. ¿Cuáles son estas alianzas? Triple, triple entente y triple alianza, ¿sale? ¿Qué más? Desarrollo tecnológico militar. Pero vamos a ver qué nos ponen en las opciones. Dice, uno, formación de alianzas. Sí, sí me gusta. ¿Cuántas respuestas hay con uno? Solamente A y C. Las otras dos las desechamos. Dice, guerra de posiciones. Esto es demasiado ambiguo. No la escojo. Dice, número 3, crisis de los Balcanes. Sí, recuerden. ¿Cómo es llamado? ¿Cómo es llamado o qué mote tiene la península de los Balcanes en este momento? Es llamado el polvorín de Europa. Alemania viene de unificarse, Italia viene de unificarse, llegaron al último al reparto colonial, es decir, el pastel fue realmente dividido sobre todo entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Bélgica. Okay, todos ellos ya tienen colonias en África, ya tienen colonias en la India. Estados Unidos con la doctrina Monroe ya se apoderó de toda América. Entonces, Alemania está buscando colonias. ¿Y en qué lugar le toca buscar? Pues en la propia Europa. ¿Y en qué sección? En la zona de la península de los Balcanes. Recuerden que Primera Guerra Mundial comienza con el asesinato de Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, ¿sale? ¿Qué es esto? Los Balcanes. De tal manera que la opción sería opción A, número 1 y número 3. Pregunta número 99. Documento en el que se basó la elaboración del Tratado de Versalles. Ok, esta es otra pregunta. Esto ni siquiera es historia, es habilidad verbal. Es otra manera de preguntar cuáles son los dos tratados con los que termina Primera Guerra Mundial. Esto ya los tienes que tener de rigor. 1. Los 14 puntos de Wilson. 2. Tratado de Versalles. Ok, sin embargo vamos a ver las opciones. Pacto de Múnich. Pacto de Múnich no es Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con bueno, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Tiene que ver con la incorporación de Checoslovaquia a Alemania. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes de este país hablan alemán.
Entonces no puede ser eso. Conferencia de Yalta, no, eso es final de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el pacto con el cual se va a dividir Alemania en 4 zonas. Tratado de Brest-Litov, no, es 1917, lo firma Lenin con Alemania, y es para que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es? Opción A, los 14 puntos de Wilson. ¿Ok? Recuerden, en la clase ya les he dado un listado de los principales puntos de este tratado. 99. Pregunta número 100. Una causa de la crisis económica de 1929 fue y esto sería del crack del 29. Vamos a ver, competencia desleal, no es esto, ¿sale? ¿Qué sería una causa? Una causa, lo primero que tienes que buscar son 2 cosas. O es una crisis de sobreproducción, porque eso es lo que lo ocasiona, o tiene que ser la caída de la bolsa de valores. Y ya lo tenemos aquí inmediatamente, opción B, caída de bolsa de valores. Chequemos la demás. Mm, Contracción de la inflación, no tiene nada que ver. Especulación en la industria, no tiene nada que ver. De hecho, los que especulan no es la industria, sino este, los que se encargan del cambio en los precios del mercado, y esto sería la bolsa de valores, ¿sale? Entonces es la caída de la bolsa de valores. Opción B. 101. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Dice, Organización de Tratados Internacionales. Demasiado ambiguo. Realmente no te está diciendo nada, la dejamos de lado. Fortalecimiento del capitalismo y el socialismo. Sí, eso me gusta. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? El mundo queda dividido en 2 bloques, capitalistas y socialistas. ¿Por qué? Porque los auténticos vencedores son los rusos y los norteamericanos. ¿Por qué? Son los dos que llegan casi al mismo tiempo a Berlín. ¿Sale? Hay una lucha por quién llega primero a Berlín durante Segunda Guerra Mundial. Y son los que se reparten realmente todo el botín. Sobre todo científicos, oro, obras de arte. Entonces 2 me parece correcto. Vamos a ver cuántas tienen 2. Serían solamente, bueno, A, C y D. Ok, aún no podemos escoger nada. Luego dice división de Alemania entre los países vencedores. Sí, sí, ¿con qué tratado se firma? Con el Tratado de Yalta. Entonces, sería 2 y 3. ¿Cuáles son las que tienen 2 y 3? C y D. Luego dice, estabilidad económica y política en Latinoamérica, no, nada que ver. Bueno, en México, después de Segunda Guerra Mundial comienza algo que se llama el milagro mexicano, ¿no? Pero México no es toda la Latinoamérica, ¿ok? Entonces, demasiado ambigua, eso no puede ser. Luego dice, fundación de la Organización de las Naciones Unidas, esta sí es de cajón, esta sí es de cajón, esta sí es final o consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con la Conferencia de San Francisco en 1945, de tal manera que serían 2, 3 y 5, opción C. Luego 102. Son características económicas del bloque socialista. Ok, te están preguntando características de los comunistas o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok, vamos a ver. Dice, 1, propiedad privada. No puede ser. Sale al contrario. Tienes que tener muy claro que ellos están en contra de la propiedad privada. Ellos han creído que el problema de la explotación y los problemas de la humanidad son la propiedad privada. De tal manera que esto no puede ser. Lo tienes que tener esto ya muy claro. 2, la economía planificada. ¿Qué significa esto? Hay que hacer una paráfrasis muy importante. Te están diciendo, el Estado controla la economía, sí, el Estado la controla. El Partido Comunista controla todo, ¿sale? Quiero que pienses en la dictadura comunista con Stalin. Quiero que pienses en la dictadura comunista con
con la China de Mao. Quiero que pienses en la economía controlada por Fidel Castro en Cuba. Quiero que pienses en Corea del Norte y Kim Jong-un. El Estado controla la economía. Por lo tanto, dos, si es. Luego dice, libre mercado. No, ellos no quieren libre mercado. Ellos quieren ser autosuficientes, ¿sale? Por lo tanto, tres no puede ser. Y luego dice la propiedad colectiva. Sí. Y aquí siempre va a haber un problema con UNAM. Hay que hacer una paráfrasis, ¿sale? Ahorita lo pusieron muy sencillo. Este, por lo general te van a poner la socialización de los medios de producción. ¿Qué significa eso? Siempre les digo en clases, el obrero es el dueño de la fábrica, ¿sale? O el Estado es el dueño de la fábrica, no un burgués, no un privado. O te pueden también poner la propiedad común de los medios de producción. Es exactamente lo mismo. El obrero es el dueño de la fábrica o el Estado es el dueño de la fábrica. Esta vez lo pusieron muy sencillo, la propiedad colectiva, es decir, todo es de todos, ¿ok? De tal manera que en 102 sería 2 y 4, opción C. Esto es muy fácil, esto está muy fácil. Esto ni siquiera es historia, es habilidad verbal. 103. El documento que firmaron 14 países latinoamericanos comprometiéndose a no fabricar, recibir, almacenar ni probar armas nucleares. Se le conoce como... Ok, ¿qué es esto? Surge un pavor en Latinoamérica debido a la crisis de los misiles. ¿Sale? Un pavor por cuestiones militares, ¿ok? Por temor a una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, pero también porque implicaría estar en contra de la hegemonía y el control que tiene Estados Unidos. No es algo gratuito, ¿sale? En el fondo es un problema geopolítico. Ok, vamos a ver, les voy a dar la respuesta. Eh, Se va a promover este tratado, si mal no recuerdo, desde 1966, pero se va a firmar y lo va a promover Gustavo Díaz Ordaz. Va a entrar en vigor, me parece que hasta 1969, me parece. Y es el Tratado de Tlatelolco. ¿Sale? Vamos a ver de todos modos las opciones. Tratado de Kioto no puede ser, Pacto de Varsovia, no puede ser Pacto de Tiranón. De hecho, está muy sencillo. Vean qué es lo que haces. No te pones a pensar o no te pones a recordar de qué trata cada uno de estos tratados. No te dejas intimidar, ¿sale? Ves los nombres de los tratados y dices, no, estos no pueden ser porque ninguno de estos pertenece a Latinoamérica, ¿sale? Tlatelolco es México, ok, México sí es un país latinoamericano, pum, contestas muy fácilmente. Si recuerdas lo que vimos en clase de historia es perfecto, esto sí lo vemos en Historia de México y sería opción A. Luego, 104. Factor importante de la crisis político-militar en el Medio Oriente es... Ok, ¿qué es esto? Crisis de Medio Oriente viene inmediatamente después, o bueno, la primera crisis viene inmediatamente después de Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es nuestra última fecha de Segunda Guerra Mundial? 1945, ¿sale? Y cuando comenzamos Guerra Fría siempre les pongo cuál es nuestra primera fecha, 1947 con la creación del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque de manera intransigente la ONU, Estados Unidos, incluso ahí tiene que ver Inglaterra y Francia, se crea el Estado de Israel en una zona árabe de manera intransigente, ¿sale? Llegan estos y empiezan a dividir y no se ponen a pensar en los conflictos religiosos, ¿no? ¿Cuál es el problema con Israel? Hay una comunidad árabe pero con que no necesariamente comparte una sola religión, ¿no? Es decir, ahí hay católicos, ortodoxos, chiitas, musulmanes, ¿ok? Y hay un conflicto ahí
muy importante. La independencia de Irán, no, nada que ver. Disputa religiosa en el Líbano, no, nada que ver. La opresión turca en Palestina, no, nada que ver. De hecho, ya aquí estamos en Guerra Fría y el Imperio Turco ya ni siquiera existe, ¿sale? El Imperio Turco Otomano desapareció en, al finalizar Primera Guerra Mundial, ¿ok? Si se quisiera referir a otra cosa, es incorrecto. La apertura o el cambio económico que hay con la perestroika, que los gobiernos son burocráticos y corruptos, y también que esto implica toda una reconstrucción de la economía soviética, ¿va? Vamos a ver que nos están marcando. Dice, la crisis del bloque del Este. Si se refiere al bloque comunista, sí. Parece bastante obvio, ¿no? Ok, las depuraciones masivas, no, esto nada que ver. ¿Qué es esto de las depuraciones masivas? Son toda la serie de asesinatos que hizo Stalin de personas que estaban en contra de su dictadura, ¿no? O también podrían ser las depuraciones que hizo Mao en China con la revolución cultural, ¿no? Para poder reeducar al pueblo. Entonces, no, nada que ver. La apertura al capitalismo. Me gusta. Podría ser esto. Esto podría ser la perestroika, pero vamos a checar qué otras vienen. Bueno, habíamos escogido la uno, ¿verdad? Entonces tiene que ser uno y 5 o uno y 2. Pero la opción D ya la eliminamos. De tal manera que tendría que ser la opción B. Sin embargo, vamos a seguir. Las políticas totalitarias, sí, esto podría ser. Hay políticas de control total en este bloque, ¿ok? Pero no concordaría ninguna con 4. O sea, no quedaría ninguna opción con 1 y 4. Y por último tenemos la reestructuración económica, sí, que tiene que ver con la perestroika. Por lo tanto, sería opción B, 1 y 5. ¿Sale? 1 y 5. Por último tenemos pregunta número 106. ¿Cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Esto está muy padre. Timothy crea el internet. Crea una red desde Inglaterra a una universidad muy importante en Estados Unidos, que es el MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Crea esto que es el hipertexto, que con estas siglas muy famosas que son el HTTP, con lo que comienza toda dirección web. Y entonces, pues sería el internet, ¿no? Chequemos cuál es la que tiene esto. Radar no, genoma humano no, lector óptico no. Opción C, internet, ¿sale? Con esto concluimos esta sección.